This year, she stood on the periphery, watching as a younger teacher enthusiastically led her former station. "It's not right," said a voice beside her. She turned to find Kevin Blackburn, the father of twins she had taught 3 years earlier. "My boys still talk about how you helped Ethan overcome his reading anxiety. You were the only teacher who ever figured out that he needed glasses, not remedial help." Wetty's throat tightened with emotion. "How are they doing?" "Great, thanks. To the foundation you built with them. Listen, I'm on the board of the Historical Society, and after what happened with the school foundation, I decided to audit our accounts personally." Kevin lowered his voice. "We found discrepancies too, small amounts but consistent, going back 6 months. That's when Catricia Donovan arrived in Willowbrook," Wetty whispered. Kevin nodded. "And here's something else. The technology curriculum package she's been advocating for. The company that produces it is EdTech Innovations. Their CEO is on the board of Westridge Academy, where she worked before coming here," Wetty finished, pieces falling into place. "Exactly. The contract for implementing that system would be worth millions to the company, especially if Willowbrook becomes a model school that other districts emulate." As they spoke, Wetty noticed Catricia Donovan across the festival grounds, deep in conversation with a distinguished-looking man in an expensive suit. She discreetly took a photo with her phone and later, with Kevin's help, identified him as Richard Blackstone, the CEO of EdTech Innovations. The pieces were starting to connect, but Wetty still lacked definitive proof, and even with these suspicious connections, she couldn't explain how her access card had been used or how money had appeared in her account. By midsummer, Neri's condition had worsened to the point where hospitalization became necessary. The doctors were now openly discussing the need for the specialized treatment in Boston, not as an option, but as a necessity. Wetty spent long nights in an uncomfortable hospital chair, researching financial assistance programs and drafting appeals to the insurance company. Duard's response to the crisis had been to take on additional flights, often international, routes that kept him away for a week or more at a time. His physical absence mirrored the emotional distance that had grown between them. While he never openly accused Wetty of the embezzlement, his failure to unequivocally stand by her spoke volumes. "I just don't understand what's happening to us," Wetty said during a rare moment when they were both at Neri's bedside. "We used to face everything as a team." If Duard rubbed his tired eyes. "I'm trying, Wet. I really am. But every time I think, I've wrapped my head around one crisis, another one hits. The hospital bills, the legal fees, the way people look at us in town, it's too much." "It's worse for Neri," Wetty whispered, looking at their sleeping daughter. "She's not just fighting her illness, she's fighting the shame of what people are saying about her mother." A look of genuine pain crossed Edward's face. "I know, and I hate it." He reached across the bed and took Wetty's hand for the first time in weeks. "I've requested a position change, fewer international flights, more domestic routes. I need to be here more." It wasn't a declaration of unwavering faith in her innocence, but it was something, a small step back toward the partnership they had once shared. As summer turned to fall, Willowbrook's distinctive autumn traditions began. The Apple Harvest Festival, normally Wetty's favorite local custom, became yet another gauntlet of awkward encounters and whispered conversations that stopped when she approached. Yet even here, she found unexpected moments of support. Mrs. Gonzalez, whose son had severe dyslexia until Wetty's innovative teaching methods helped him become a confident reader, deliberately seated herself next to Wetty at the community picnic. Gables, the choir director from the community theatre, whose renovation fund had also experienced accounting irregularities, sought her out to compare notes.
The high school librarian slipped her a USB drive containing public records of EdTech Innovations business practices in other school districts, including 3 cases of teachers being discredited after opposing implementation. The change was subtle but significant. A small but growing network of community members was beginning to question the narrative about Willowbrook's once beloved teacher. Meanwhile, Nurse Veronica had made good on her promise to share information about Patricia Donovan's time at Westridge Academy. She introduced Ueti to a former administrative assistant who had worked there during Patricia's tenure and had witnessed the systematic dismantling of another teacher's reputation. Una maestra dedicada fue injustamente acusada de malversación de fondos escolares. Cuando descubrió la noticia, rompió en llanto. Nadie podría haber imaginado lo que sucedería después, una historia de superación y esperanza que tocará tu corazón. Bienvenido de nuevo, deja tu like en el video, suscríbete al canal y disfruta la historia. Las calles de Madrid resonaban con el eco de la lluvia primaveral cuando Rosa Martínez caminaba hacia el Colegio Público Alameda, donde había enseñado durante 15 años. Su paraguas rojo destacaba como un faro contra el gris del cielo, igual que su espíritu optimista solía brillar en la comunidad educativa de Chamberí, el barrio madrileño que tanto amaba. Ese día, sin embargo, algo en su interior presagiaba tormenta. La llamada urgente del director provincial de Educación la había despertado antes del amanecer, solicitando su presencia inmediata antes de que comenzaran las clases. Al doblar la esquina, Rosa vio lo que temía: coches oficiales estacionados frente a la entrada principal y un pequeño grupo de personas bajo paraguas negros. Su corazón se aceleró mientras reconocía al inspector de educación, al representante del PI sindicato y a Ximena Vázquez, la nueva directora que había llegado apenas hace 6 meses. Sus rostros, solemnes como un día de funeral, confirmaron sus peores temores. Rosa Martínez, comenzó el inspector con voz grave, tenemos evidencia de que ha malversado fondos de la Fundación Benéfica Escolar. Hay registros de su acceso al sistema contable durante la madrugada y un depósito inexplicable en su cuenta personal. Queda suspendida de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación. El mundo de Rosa se derrumbó en ese instante. 15 años de dedicación, el premio a la excelencia docente que iba a recibir la semana siguiente, el respeto de sus colegas y estudiantes. Todo se evaporó como la niebla matinal bajo el sol implacable de la acusación. Debe ser un error, insistió con voz temblorosa. Yo nunca. Los números no mienten, señora Martínez, interrumpió Ximena con un tono que pretendía ser comprensivo, pero que Rosa percibió cargado de satisfacción apenas disimulada. Las grabaciones de seguridad muestran claramente su presencia en la oficina administrativa a las 3 de la madrugada del pasado jueves. Rosa sintió que le faltaba el aire. Ese jueves había estado en casa cuidando de Teresa, su hija de 16 años, quien sufría de migrañas cada vez más frecuentes. Santiago, su marido, estaba volando a Tokio como piloto comercial, como sucedía durante la mitad del mes. Era imposible que estuviera en la escuela esa noche. Mientras le pedían que entregara sus llaves y recogiera sus efectos personales, Rosa observó a través de las ventanas cómo llegaban los primeros estudiantes. Entre ellos, distinguió a Lucía, una niña de 6 años, a quien había estado dando apoyo especial para superar su dislexia. La pequeña la saludó con entusiasmo a través del cristal, ajena a la tragedia que se desarrollaba en el despacho. Rosa sintió que se le partía el corazón al pensar en todos los niños que dependían de ella, en cómo interpretarían su repentina desaparición. Con las piernas temblorosas y la dignidad hecha jirones,
Rosa salió por la puerta trasera con una caja que contenía 15 años de memorias. Fotografías de generaciones de estudiantes, proyectos educativos premiados, cartas de agradecimiento de padres. Su vida profesional reducida a una caja de cartón bajo la lluvia madrileña. El regreso a su apartamento en la quinta planta de un edificio antiguo de Chamberí se convirtió en una procesión dolorosa. Vecinos que normalmente la saludaban con afecto desviaban ahora la mirada, señal de que las noticias volaban más rápido que sus propios pasos. La vergüenza ardía en sus mejillas mientras subía las escaleras, evitando el ascensor para no encontrarse con nadie. Al entrar en casa, encontró a Teresa sentada en la mesa de la cocina, con los ojos enrojecidos y una expresión de pánico mal disimulado. «Mamá», susurró la adolescente, «he visto las noticias en el grupo de WhatsApp del instituto. ¿Es verdad lo que están diciendo?» Rosa dejó caer la caja y abrazó a su hija con fuerza. «No, cariño, no es verdad. Alguien ha cometido un error terrible o...» No quiso completar la frase, pero la sombra de una trampa deliberada ya se cernía sobre sus pensamientos. Teresa se separó ligeramente, y Rosa notó algo distinto en su mirada. Una vulnerabilidad nueva que iba más allá de la preocupación por el escándalo. «Hay algo que tengo que contarte», dijo Teresa con voz débil. «He estado ocultando algo porque no quería preocuparte con todo lo del premio y tu trabajo». El corazón de Rosa se detuvo por un instante. «¿Qué pasa, cariño?» «Los dolores de cabeza. El médico del instituto me envió al hospital la semana pasada. Me hicieron pruebas». Teresa respiró hondo antes de continuar. «Tengo una condición neurológica poco común. Necesito un tratamiento especializado y es muy caro». Rosa se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se aferró al borde de la mesa para no caer. En cuestión de horas, su vida había pasado de la estabilidad al caos absoluto, su carrera destruida, su reputación por los suelos, y ahora la salud de Teresa en peligro, y Santiago a miles de kilómetros, probablemente recibiendo la noticia de su esposa delincuente, mientras sobrevolaba algún país asiático. Esa noche, cuando finalmente consiguió que Teresa se durmiera, Rosa se sentó en la oscuridad de su salón con la única compañía del silencio y el reflejo de las luces de la ciudad en las paredes. Su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones, mensajes de colegas que exigían explicaciones, padres indignados, amigos confundidos y varios periodistas locales solicitando entrevistas. Lo apagó y lo guardó en un cajón. Sus ojos se posaron en una fotografía familiar tomada el verano anterior en las playas de Cádiz. Los tres sonriendo bajo el sol andaluz, sin imaginar la tormenta que se avecinaba. Rosa tocó el rostro de Santiago en la imagen, preguntándose si él creería en su inocencia cuando regresara en 3 días. Si estaría de su lado en la batalla que se aproximaba. El amanecer la encontró sentada en el mismo lugar, con los ojos abiertos y secos después de haber llorado todas las lágrimas que tenía. Una claridad fría se había instalado en su mente. No podía permitirse el lujo de hundirse. Teresa la necesitaba ahora más que nunca. Si la comunidad, el sistema educativo e incluso su propio marido dudaban de ella, lucharía sola. No sería la primera vez. Con las primeras luces del día, Rosa tomó 3 decisiones. Encontraría al verdadero culpable de la malversación, conseguiría el mejor tratamiento posible para Teresa y protegería a su familia a toda costa. No sabía cómo lograría ninguna de estas cosas, pero el primer paso estaba claro. Necesitaba entender exactamente a qué se enfrentaba. El día que Santiago regresó de su vuelo internacional, el apartamento de los Martínez se convirtió en un campo de batalla silencioso.
Rosa observaba a su marido mientras éste leía el expediente preliminar que le habían enviado del Departamento de Educación. Cada página que pasaba profundizaba el surco entre sus cejas, envejeciéndolo ante sus ojos. «Tiene que haber una explicación», dijo finalmente Santiago, pasándose una mano por el pelo canoso que comenzaba a invadir sus sienes. «Las transferencias, las grabaciones de seguridad, todo apunta a ti, Rosa, porque alguien lo ha orquestado así», respondió ella con más firmeza de la que sentía. «Santiago, llevo 15 años en esa escuela. He rechazado ofertas mejor pagadas porque creo en la educación pública, en esos niños. ¿De verdad piensas que arriesgaría todo por 25.000 euros? Santiago dejó el expediente sobre la mesa y miró por la ventana hacia el Parque de Santander, donde solían pasear los domingos. Quiero creerte, Rosa, pero las pruebas... Las pruebas mienten, interrumpió ella, sintiendo cómo una grieta se abría entre ellos. O alguien las ha manipulado. Necesito que confíes en mí, especialmente ahora con lo de Teresa. La mención de su hija trajo un nuevo silencio tenso. El diagnóstico había sido confirmado. Teresa padecía una forma rara de epilepsia que requería un tratamiento neurológico avanzado no cubierto completamente por la seguridad social. Los gastos médicos proyectados eran astronómicos, y con la cuenta de Rosa congelada durante la investigación y su salario suspendido, el horizonte económico era desolador. «He solicitado más rutas internacionales», dijo Santiago finalmente. «Pagarán mejor, aunque estaré menos tiempo en casa». Rosa asintió, tragándose el dolor de sentir que incluso su marido mantenía una distancia prudencial de su supuesta inculpabilidad. Entendía su confusión, pero esperaba más de él después de 20 años juntos. Esa noche, cuando Santiago ya dormía, Rosa se deslizó fuera de la cama y fue hasta el salón. Encendió su ordenador y comenzó a revisar meticulosamente sus extractos bancarios, buscando el famoso depósito sospechoso. Lo encontró. Una transferencia de 25.000 euros realizada a las 3:27 de la madrugada, exactamente cuando las cámaras supuestamente la habían captado en la escuela. El remitente aparecía bajo un código impersonal, FBES Madrid ED, obviamente correspondiente a la Fundación Benéfica Escolar. Mientras intentaba recordar dónde estaba exactamente a esa hora, el timbre del apartamento sonó, sobresaltándola. Eran casi las 2 de la madrugada. Con cautela, Rosa se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Al otro lado estaba Victoria Salgado, su vecina de 78 años, antigua secretaria legal y la persona más directa y franca que Rosa había conocido jamás. Victoria vivía sola en el apartamento contiguo desde hacía más de 4 décadas, y aunque siempre había sido cordial, nunca habían tenido una relación cercana. «Sé que estás despierta», dijo Victoria con voz áspera a través de la puerta. «He visto la luz bajo la puerta. Abre, tenemos que hablar». Rosa abrió desconcertada. Victoria entró sin esperar invitación, vestida con una bata de seda y el pelo blanco recogido en un moño impecable a pesar de la hora. «He oído lo que ha pasado», dijo la anciana, dirigiéndose al salón como si fuera su propia casa. «Y reconozco esa mirada que tienes, la misma que tuve yo hace 40 años, cuando me acusaron de filtrar información confidencial del despacho de abogados donde trabajaba». Rosa parpadeó, sorprendida. No sabía, nadie lo sabe ya, pero en su momento fue un escándalo que destrozó mi reputación. Victoria se sentó en el sofá con la elegancia de quien ha sobrevivido a tormentas peores. «Lo que te han hecho tiene un patrón, y estoy aquí para ayudarte a desentrañarlo». Por primera vez en días, Rosa sintió una chispa de esperanza. Tal vez no tendría que luchar sola después de todo.
Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. A medida que marzo daba paso a abril en las calles de Madrid, Rosa descubrió una nueva rutina dictada por la necesidad. Cada mañana, después de asegurarse de que Teresa tomara su medicación y partiera hacia el instituto, se reunía con Victoria en la cocina de la anciana. El apartamento de Victoria se había convertido en su centro de operaciones improvisado. Paredes cubiertas de notas, recortes de periódicos sobre casos similares y un sofisticado sistema de carpetas que reflejaba la meticulosidad de su antigua profesión. La clave está en el seguimiento del dinero, explicaba Victoria mientras tomaban café. Si alguien te inculpó, tuvo que dejar un rastro. Nadie es tan perfecto. Rosa asintió, aunque el optimismo de Victoria contrastaba con su propia desesperación creciente. Las facturas médicas de Teresa se acumulaban, y su abogado, un conocido de Santiago que había accedido a representarla por honorarios reducidos, le había advertido sobre la solidez aparente de las pruebas en su contra. «El problema es que no tengo acceso a los sistemas de la escuela», respondió Rosa, «y mi cuenta sigue bloqueada por orden judicial». Victoria sonrió con la satisfacción de quien guarda un as bajo la manga. «Por eso necesitamos ayuda interna. ¿Qué hay de esa chica, Lucía? Mencionaste que su madre trabaja en el banco donde se procesó la transacción sospechosa». Rosa levantó la mirada, sorprendida. Era cierto. Marta, la madre de Lucía, trabajaba como supervisora en la sucursal donde Rosa tenía su cuenta. En el pasado, habían compartido algunas conversaciones durante las reuniones de padres, aunque no eran cercanas. «No puedo simplemente acercarme y preguntarle sobre transacciones confidenciales», protestó Rosa. «No, pero puedes ofrecerte a dar clases particulares a su hija. Es lo que hacen las maestras desempleadas, ¿no?» Victoria arqueó una ceja perfectamente dibujada con lápiz. «Y una vez que establezcas una relación de confianza...» Rosa entendió el plan. No era del todo ético, pero tampoco lo era ser acusada falsamente de un delito que no había cometido. Esa misma tarde, haciendo acopio de todo su valor, llamó a Marta y le ofreció clases particulares gratuitas para Lucía, como agradecimiento por la confianza que la familia siempre había depositado en ella a pesar de las acusaciones. Para su sorpresa, Marta aceptó, admitiendo que Lucía había retrocedido en su aprendizaje desde que Rosa dejó de ser su maestra. «Siempre creí en ti», añadió Marta en voz baja antes de colgar, dejando a Rosa con un nudo en la garganta. Mientras tanto, Santiago pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Sus nuevas rutas internacionales lo mantenían en el aire la mayor parte del mes, y cuando regresaba, una distancia incómoda se instalaba entre ellos. No discutían abiertamente sobre la acusación, pero ésta flotaba en el aire como un perfume tóxico. Una noche, Rosa encontró a su marido revisando extractos bancarios antiguos en su estudio. «¿Qué estás buscando?», preguntó desde la puerta con el corazón acelerado. Santiago se sobresaltó ligeramente. «Quería ver si había algún patrón en nuestros gastos que pudiera explicar. Ya sabes, si había estado robando dinero durante años sin que te dieras cuenta». Rosa no pudo evitar el tono amargo. «¿Eso es lo que crees de mí?» «No he dicho eso». Santiago se frotó los ojos enrojecidos. «Solo intento entender lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que alguien me ha tendido una trampa», respondió ella con firmeza, «y lo descubriré con o sin tu ayuda». Salió de la habitación antes de que las lágrimas la traicionaran. En el pasillo se encontró con Teresa, quien claramente había escuchado parte de la conversación. Su hija la abrazó sin decir palabra, y Rosa se preguntó
¿Cuándo habían cambiado los roles? ¿Cuándo su pequeña se había convertido en su apoyo en lugar de al revés? Las clases particulares con Lucía se convirtieron rápidamente en el momento más luminoso de las semanas de Rosa. La niña, ajena a las complicaciones adultas, mostraba un entusiasmo contagioso por aprender. Durante las sesiones en la cafetería, cercana al banco donde trabajaba Marta, Rosa redescubrió la alegría de enseñar, algo que había temido perder para siempre. Un jueves, después de la tercera sesión, Marta se unió a ellas para el chocolate con churros, que se había convertido en su ritual post-clase. «Lucía ha mejorado muchísimo», comentó Marta, observando cómo su hija dibujaba concentrada en una mesa cercana. «Es como si volviera a creer en sí misma». Rosa sonrió, reconociendo la apertura para lo que había estado esperando. Los niños son resilientes cuando tienen apoyo. A veces somos los adultos quienes nos derrumbamos ante la primera dificultad. Marta la miró intensamente. Como lo que te está pasando debe ser una pesadilla. Lo es, admitió Rosa bajando la voz. Especialmente porque sé que alguien me ha inculpado deliberadamente, pero no puedo probarlo. Se hizo un silencio tenso. Marta miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. No debería decirte esto, pero han ocurrido cosas extrañas en el banco últimamente. Transacciones que no siguen los protocolos habituales, autorizadas desde niveles superiores sin explicación. El corazón de Rosa dio un vuelco. ¿Qué tipo de transacciones? No puedo darte detalles específicos. Me costaría el trabajo. Marta dudó un momento antes de continuar. Pero hay un patrón con varias organizaciones benéficas locales. La fundación escolar no es la única afectada. Esta información era exactamente lo que Rosa necesitaba, la confirmación de que existía un esquema más amplio. Mientras regresaba a casa esa tarde, sentía por primera vez en semanas que el círculo que la asfixiaba comenzaba a aflojarse ligeramente. Su optimismo, sin embargo, se desvaneció al entrar en casa y encontrar a Teresa en el suelo del baño, inconsciente, con una pequeña herida en la frente donde había golpeado el lavabo al caer. La ambulancia, los médicos, el diagnóstico. Su condición estaba empeorando y necesitaba comenzar el tratamiento especializado inmediatamente. Mientras esperaba en la sala de urgencias, Rosa llamó a Santiago, quien estaba en una escala en Frankfurt. Su voz, distorsionada por la mala conexión, sonaba lejana no solo por los kilómetros. «Necesito que vengas», suplicó Rosa. «Teresa te necesita». «Yo te necesito». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Intentaré conseguir un reemplazo para el vuelo de mañana», dijo finalmente Santiago. «Pero no puedo garantizarlo». Rosa cerró los ojos, apretando el teléfono. «¿Sabes qué? No te preocupes. Nos arreglaremos solas, como siempre». Colgó antes de que él pudiera responder. En ese momento, mientras observaba a los médicos atender a su hija a través de la ventana de la sala de urgencias, Rosa tomó una decisión. Ya no esperaría a que la justicia siguiera su curso, ni dependería de la fe vacilante de su marido. Era hora de tomar el control de la situación, y sabía exactamente por dónde empezar. Ximena Vázquez, la nueva directora que había llegado poco antes de que estallara el escándalo. ¿Qué sabía realmente de ella? ¿De dónde venía? ¿Y por qué parecía tan satisfecha cuando Rosa fue acusada? La semana siguiente, mientras Teresa se recuperaba en casa, Rosa comenzó a investigar el pasado profesional de Ximena. Victoria, con sus contactos en el mundo legal y su habilidad para obtener información de fuentes insospechadas, descubrió que antes de llegar a Madrid, Ximena había trabajado en un prestigioso colegio privado en Barcelona. Y, casualmente, allí también había habido un escándalo financiero que resultó en el despido de varios profesores. La conexión era tenue,
pero suficiente para alimentar las sospechas de Rosa. Necesitaba más información y para ello requería acceso al colegio. La oportunidad llegó de forma inesperada. El Festival de Primavera del Colegio Alameda, una tradición anual que Rosa siempre había ayudado a organizar, se celebraría en 2 semanas. Aunque oficialmente no podía participar debido a su suspensión, sabía que muchos padres seguían confiando en ella y lamentaban su ausencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las personas enfrentan injusticias tan graves como ser acusadas falsamente de un crimen? Si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, compártelo en los comentarios. El Festival de Primavera transformaba el patio del Colegio Alameda en un estallido de colores y risas infantiles. Puestos de comida, juegos tradicionales y actuaciones de los estudiantes creaban una atmósfera de celebración que contrastaba dolorosamente con el estado de ánimo de Rosa. Desde una esquina discreta, observaba lo que durante años había sido su segundo hogar, sintiendo cada mirada de reojo, cada susurro a su paso como un pequeño cuchillo entre las costillas. Teresa la acompañaba, más pálida y delgada tras su reciente crisis, pero determinada a apoyar a su madre. «No deberías haber venido», murmuró, apretando su mano cuando notó cómo un grupo de profesores desviaba la mirada al verlas. «Necesitaba hacerlo», respondió Rosa, escudriñando la multitud en busca de Jimena. La directora se movía entre los invitados como un pez en el agua, sonriendo a padres influyentes y posando para fotografías junto a un cartel que anunciaba un revolucionario programa educativo digital que se implementaría el próximo curso. Rosa sintió que algo encajaba en su mente. Las palabras de Marta sobre transacciones sospechosas con varias organizaciones benéficas, el pasado de Jimena en Barcelona y ahora este nuevo programa tecnológico que requeriría una inversión considerable. Había una conexión, estaba segura. Su oportunidad llegó cuando notó a Elena, la secretaria administrativa que había trabajado con ella durante años, dirigiéndose al edificio principal, probablemente para traer más materiales para las actividades. Rosa la siguió, escabulléndose entre grupos de familias. En el silencioso pasillo de la administración, Elena se sobresaltó al verla. «Rosa, no deberías estar aquí, si Jimena te ve». «Elena, necesito tu ayuda», interrumpió Rosa, notando el conflicto en los ojos de su antigua colega. «Solo 5 minutos con el registro de visitantes de los últimos 6 meses. Sé que no me robé ese dinero y creo que puedo probar quién lo hizo». Elena vaciló, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Han pasado cosas extrañas desde que llegó Jimena», admitió finalmente en voz baja. «Reuniones a puerta cerrada con personas que nunca se identifican adecuadamente, documentos que desaparecen». «Por favor», insistió Rosa. Con un suspiro de rendición, Elena le hizo un gesto para que la siguiera a su oficina. Allí, mientras fingía buscar materiales para el festival, le permitió acceder brevemente al registro digital de visitantes. Rosa fotografió rápidamente con su móvil las páginas que mostraban visitas frecuentes de representantes de una empresa llamada TechLearn Solutions, siempre en horarios inusuales y casi siempre coincidiendo con días en que Jimena se quedaba hasta tarde. «Gracias», susurró Rosa guardando su teléfono. «Esto podría marcar la diferencia». Elena asintió, pero su expresión se tornó grave. «Ten cuidado, Rosa. Hay mucho dinero en juego con ese nuevo programa tecnológico. La junta directiva ya ha aprobado un presupuesto millonario para su implementación». Rosa abandonó el edificio con el corazón acelerado, sintiendo por primera vez que tenía algo concreto a lo que aferrarse. Al reunirse con Teresa en el patio, notó a Jimena observándolas desde la distancia, con una expresión indescifrable que le provocó un escalofrío. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad.
Durante el día, Rosa daba clases particulares para mantenerse a flote económicamente, mientras Teresa continuaba con su tratamiento, mostrando ligeras mejorías que alimentaban su esperanza. Por las noches, junto a Victoria, investigaba a TechLearn Solutions, descubriendo un patrón inquietante. La empresa había firmado contratos lucrativos con varios colegios donde, casualmente, habían ocurrido escándalos financieros que resultaron en el despido de personal clave. Es como si eliminaran a quienes podrían oponerse a su programa antes de implementarlo, comentó Victoria una noche, mientras repasaban la información recopilada. Y tú eras la coordinadora pedagógica, la persona con más influencia sobre el enfoque educativo del centro. Rosa recordó cómo, meses antes de su suspensión, había presentado un informe crítico sobre la efectividad de ciertos programas educativos digitales, defendiendo un enfoque híbrido que preservara el contacto humano en la educación. En ese momento, Jimena había minimizado sus preocupaciones, pero ahora cobraba un nuevo significado. Su investigación dio un giro inesperado cuando recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico con un simple texto. Cafetería Mirador. Mañana 15:00. Vengo de Barcelona. No había firma, pero Rosa supo instintivamente que estaba relacionado con su caso. La Cafetería Mirador, ubicada en la 10ª planta de un centro comercial, ofrecía una vista panorámica de Madrid que normalmente habría encantado a Rosa. Sin embargo, ese día apenas notó el paisaje. Su atención estaba completamente enfocada en la mujer de mediana edad que la esperaba en una mesa apartada. Carmen Pujol, ex profesora de ciencias del colegio barcelonés donde había trabajado Jimena. Leí sobre tu caso en el periódico, explicó Carmen después de las presentaciones, y reconocí el patrón. Lo mismo me pasó a mí hace 2 años. Durante la siguiente hora, Carmen relató una historia escalofriantemente similar, acusaciones de malversación, pruebas aparentemente irrefutables y su posterior despido, todo coincidiendo con la implementación de un costoso programa tecnológico que ella había cuestionado. Nunca pude probarlo, concluyó Carmen con amargura, pero estoy segura de que Jimena trabajaba con TechLearn. Recibía comisiones por cada contrato que facilitaba. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Rosa, aunque ya intuía la respuesta. Porque a diferencia de mí, tú todavía estás luchando. Carmen le entregó una memoria USB. Aquí hay copias de correos electrónicos entre Jimena y los ejecutivos de TechLearn que logré recopilar antes de que me echaran. No fue suficiente para salvar mi carrera, pero quizás a ti te sirva. Rosa apretó la memoria USB como si fuera un talismán. «Gracias», susurró, consciente de que Carmen estaba arriesgándose al ayudarla. Al regresar a casa, Rosa encontró a Santiago esperándola. Había regresado anticipadamente de un vuelo a México y parecía agotado, pero había algo diferente en su mirada, una determinación que no había visto en meses. «He estado investigando por mi cuenta», anunció sin preámbulos. «Contacté con antiguos compañeros que ahora trabajan en otras aerolíneas. Uno de ellos transportó recientemente a ejecutivos de TechLearn y escuchó algo sobre un problema en Madrid que necesitaban resolver». Rosa sintió que sus rodillas flaqueaban. Se sentó lentamente en el sofá, procesando la información. «¿Me crees ahora?». Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Siempre quise creerte, Rosa, pero tenía miedo. Miedo de descubrir que la persona con quien he compartido mi vida pudiera ser una desconocida». Su voz se quebró. «Perdóname por dudar». Esa noche, por primera vez en meses, durmieron abrazados, como si intentaran recuperar el tiempo y la confianza perdidos. A la mañana siguiente, mientras desayunaban con Teresa, quien sonreía al ver a sus padres unidos nuevamente, Santiago sugirió un plan. «Necesitamos más pruebas»,
explicó, y creo que sé cómo conseguirlas. Su idea era audaz, utilizar sus contactos en el mundo de la aviación para investigar los viajes de los ejecutivos de TechLearn, estableciendo una cronología que coincidiera con las visitas registradas al colegio. Mientras tanto, Rosa continuaría dando clases particulares, utilizando esa cobertura para recopilar más testimonios de familias afectadas por los cambios en el colegio. Las semanas se convirtieron en meses. El verano madrileño caía sobre la ciudad como una manta pesada, pero Rosa no sentía el calor. Estaba demasiado ocupada siguiendo pistas, conectando puntos, construyendo meticulosamente su defensa. Teresa, beneficiándose de un tratamiento experimental que habían conseguido gracias a un programa de ayuda para familias en dificultades financieras, mostraba mejorías significativas, lo que infundía a Rosa nuevas energías para continuar. Una tarde de julio, mientras revisaba los correos electrónicos de la memoria USB de Carmen, Rosa descubrió algo que había pasado por alto. Menciones a un sistema de respaldo oculto donde se almacenaban los fondos temporalmente reasignados de las fundaciones escolares. No se trataba simplemente de robo, sino de un esquema sofisticado para ocultar dinero que luego se utilizaría para financiar contratos inflados con TechLearn. Armada con esta información, Rosa se preparaba para presentar formalmente su defensa cuando ocurrió lo inesperado. Al regresar de dar una clase particular, encontró signos de que alguien había entrado en su apartamento. Nada parecía robado, pero sus documentos estaban ligeramente desordenados, y su ordenador mostraba signos de haber sido encendido en su ausencia. La paranoia se instaló en su mente. ¿La estaban vigilando? ¿Sabían que estaba cerca de descubrir la verdad? La respuesta llegó 2 días después, cuando Santiago, revisando el apartamento por seguridad, descubrió una pequeña cámara oculta en un rincón del salón. La evidencia era clara. Alguien los había estado observando, registrando sus movimientos y conversaciones. La violación de su intimidad, de su espacio seguro, fue la gota que colmó el vaso. «Esto se acabó», dijo Rosa con una calma que sorprendió a su marido. «No voy a seguir escondiéndome ni actuando a la defensiva. Es hora de llevar la lucha a su terreno». A la mañana siguiente, Rosa se presentó directamente en las oficinas madrileñas de TechLearn Solutions, ubicadas en un edificio de cristal en el distrito financiero. Sin cita previa, insistió en hablar con el director regional, provocando una conmoción entre el personal de recepción. Cuando finalmente la hicieron pasar a una sala de espera, no se sorprendió al encontrarse cara a cara con Jimena Vázquez. «¿Qué haces aquí?», exigió Jimena, visiblemente alterada por su presencia. Rosa sonrió con una confianza recién descubierta. «Vine a negociar los términos de mi silencio. A menos que prefieras que lleve esto directamente a la policía, junto con la evidencia de las cámaras ilegales en mi casa, los correos electrónicos de Barcelona y los registros de transferencias sospechosas en múltiples escuelas». El color abandonó el rostro de Jimena. «No sé de qué estás hablando». «Creo que lo sabes perfectamente», respondió Rosa, manteniendo su voz baja y controlada. «Y también sé que los fondos nunca desaparecieron realmente, solo fueron ocultados temporalmente para crear una crisis que justificara la implementación de vuestro programa. Un programa que casualmente cuesta casi exactamente lo que desapareció de las diversas fundaciones escolares». La puerta se abrió, interrumpiendo la tensa conversación. Un hombre de traje, que Rosa reconoció de fotografías como el director ejecutivo de TechLearn, entró con expresión grave. «Señora Martínez», dijo con falsa cordialidad, «entiendo que tiene algunas preocupaciones. Quizás podríamos discutirlas en privado». «Ya no hay nada privado»,
respondió Rosa, sacando su teléfono móvil y mostrando que estaba grabando. Cada palabra de esta conversación está siendo respaldada en varios servidores. Si algo me ocurre, todo esto saldrá a la luz. Lo que siguió fue una danza cuidadosa de palabras, amenazas veladas y finalmente, cuando Rosa mostró parte de su evidencia, un tono más conciliador por parte de los ejecutivos. No admitieron culpabilidad directamente, pero ofrecieron un acuerdo confidencial para resolver el malentendido. Rosa rechazó su oferta económica. No quiero vuestro dinero. Quiero mi vida de vuelta, mi reputación, mi trabajo y garantías de que ningún otro educador pasará por lo que yo he pasado. Y salió de las oficinas de TechLearn con una promesa escrita de que retirarían todas las acusaciones, reconociendo un error en la investigación inicial. Era una victoria, pero Rosa sabía que solo era el comienzo. La verdadera batalla vendría cuando enfrentara al consejo escolar y a la comunidad que le había dado la espalda. La reunión anual del consejo escolar, programada para septiembre, se convirtió en el escenario de su confrontación final. Rosa, acompañada por Santiago y Victoria, presentó meticulosamente su caso, respaldada por la evidencia recopilada durante meses. La sala, inicialmente hostil, fue cambiando gradualmente hacia el asombro y luego la indignación, a medida que revelaba la magnitud del esquema. En un momento dramático, Eduardo, el conserje del colegio durante 20 años, se levantó para testificar que había visto a alguien que usaba la tarjeta de acceso de Rosa la noche en cuestión, pero que definitivamente no era ella. Tenía su altura y complexión, pero no era la señora Martínez, afirmó con seguridad. El momento definitivo llegó cuando Rosa presentó los análisis forenses de las grabaciones de seguridad, financiados por una colecta entre antiguos estudiantes que demostraban alteraciones sutiles en los metrajes. La persona que aparecía en las grabaciones tenía el rostro de Rosa, pero sus movimientos y postura no coincidían con los suyos. ¿Has notado cómo las personas que enfrentan injusticias encuentran fuerzas que no sabían que tenían? Observa cómo Rosa está transformando su sufrimiento en determinación para descubrir la verdad. ¿Cómo terminará esta historia? En medio de la creciente evidencia a su favor, Rosa enfrentaba ahora una decisión inesperada. Santiago había recibido una oferta para dirigir un programa de entrenamiento para pilotos en Canarias, una oportunidad que solucionaría sus problemas financieros y les permitiría acceder al tratamiento completo para Teresa. Pero significaría abandonar Madrid y el colegio por el que tanto había luchado. Podríamos empezar de nuevo, sugirió Santiago la noche después de la reunión del consejo, mientras cenaban en la pequeña terraza de su apartamento. Sin fantasmas del pasado, sin miradas acusadoras. Rosa contempló las luces de Madrid, la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida adulta. Y dejar que ganen, que sigan implementando ese sistema en otras escuelas, perjudicando la educación de tantos niños. A veces hay que elegir las batallas, intervino Teresa, quien había estado inusualmente callada. Y quizás nuestra batalla ahora es mi salud, nuestra familia. Rosa miró a su hija, sorprendida por su madurez. A sus 16 años, Teresa había soportado no solo su condición médica, sino también el estigma de ser la hija de la profesora acusada. Pero en lugar de hundirla, la experiencia parecía haberla fortalecido. Cuando Rosa le contó su decisión a Victoria, la anciana asintió con comprensión. A veces, el verdadero coraje está en saber cuándo retirarse, dijo, sirviéndole una taza de té, pero antes de irte tienes una última carta que jugar. Esa carta llegó en forma de una oportunidad inesperada.
La audiencia final, donde se determinaría oficialmente su inocencia, coincidía exactamente con una cita crucial para el tratamiento de Teresa. Rosa se enfrentaba a la elección imposible entre asistir a la audiencia que restauraría su nombre o estar con su hija en un momento crítico. «No hay elección», dijo Rosa a Santiago mientras preparaban el equipaje para el viaje a Barcelona, donde Teresa recibiría el tratamiento experimental. «Teresa siempre será lo primero». La mañana de la audiencia, mientras Rosa esperaba en la sala de hospital, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Al desbloquearlo, se encontró con imágenes en directo de la sala de audiencias, donde decenas de sus antiguos alumnos se habían presentado vistiendo camisetas con el mensaje «Creemos en la señorita Rosa». Habían organizado una transmisión en vivo para llevar la audiencia hasta ella. Con lágrimas en los ojos, Rosa observó cómo sus estudiantes, desde los más pequeños hasta los que ya eran adultos, ofrecían testimonios sobre su integridad y dedicación como educadora. Incluso padres que inicialmente habían dudado de ella ahora exigían justicia. El momento culminante llegó cuando Victoria, imponente a pesar de su edad, presentó ante el Consejo una memoria USB. Esto contiene las grabaciones originales, de seguridad, sin manipular, anunció con voz clara. Las obtuve gracias a mis contactos en el sistema judicial y demuestran definitivamente que Rosa Martínez nunca estuvo en el colegio esa noche. La sala estalló en aplausos, mientras el presidente del Consejo, visiblemente conmovido, declaraba formalmente la inocencia de Rosa y la restitución inmediata de su puesto, con compensación por los daños causados. En la habitación del hospital, Teresa apretó la mano de su madre. «Lo conseguiste, mamá. Siempre supe que lo harías». Rosa sonrió a través de las lágrimas. «Lo conseguimos todos», corrigió suavemente. «Tú, papá, Victoria, todos los que creyeron en mí cuando era más fácil dudar». La revelación final llegó esa misma tarde, cuando un investigador contratado por el Consejo Escolar descubrió que los fondos supuestamente malversados nunca habían desaparecido realmente. Estaban ocultos en una cuenta encriptada, parte de 1910, un esquema para reemplazar a profesores dedicados con sistemas de aprendizaje digital estandarizados. El compromiso inquebrantable de Rosa con la educación personalizada la había convertido en el objetivo principal. En los meses siguientes, mientras Teresa respondía positivamente al tratamiento y la familia consideraba seriamente la oferta, en Canarias, Rosa recibió una propuesta inesperada: liderar un equipo para desarrollar un enfoque educativo innovador que combinara la sabiduría tradicional de la enseñanza con tecnología integrada de manera responsable. No se trataba simplemente de volver a su antiguo puesto, sino de crear algo nuevo y mejor a partir de su dolorosa experiencia. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Santiago una tarde de principios de primavera, mientras paseaban por el Parque del Retiro, viendo los primeros brotes en los árboles. Rosa contempló los jardines que despertaban a la vida, tan similares a su propia renovación personal. «Creo que podemos tener ambas cosas», respondió finalmente. «Puedes dirigir el programa en Canarias durante la semana, y yo puedo trabajar principalmente desde aquí, viajando cuando sea necesario para el proyecto educativo. Teresa ya está lo suficientemente estable para acompañarnos en estos viajes». La sonrisa de Santiago iluminó su rostro cansado. «¿Estás segura? Sería una vida complicada». «Lo complicado ya lo hemos superado», dijo Rosa con convicción. «Esto solo es logística». Un año después de que estallara el escándalo, la Comunidad Educativa de Madrid estableció un premio anual a la excelencia docente con el nombre de Rosa Martínez, celebrando a educadores que demostraran innovación y dedicación personal a sus estudiantes. Jimena y los ejecutivos de TechLearn
enfrentaban investigaciones por fraude y manipulación de pruebas. Teresa, cuya salud había mejorado significativamente gracias al tratamiento, había comenzado a documentar toda la odisea familiar para su proyecto de estudios audiovisuales, capturando no solo las pruebas de la conspiración, sino también el gradual viaje de la comunidad desde la condena hasta el apoyo. En la tarde de la primera ceremonia de entrega del premio, Rosa se encontró sentada en el porche de la casa de Victoria, compartiendo una taza de té con la anciana que había sido su primera y más firme aliada. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, reflexionó Rosa mientras el sol primaveral bañaba el jardín. No fue la acusación, ni siquiera la traición de aquellos en quienes confiaba. Fue aprender a recibir ayuda, a no cargar sola con todo. Victoria sonrió con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender las verdaderas lecciones de la vida. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente tenemos, respondió, señalando hacia la calle donde Santiago y Teresa llegaban con varios antiguos alumnos de Rosa, todos trayendo platos para la celebración. Mientras observaba a su familia, amigos y estudiantes reunirse en el jardín, Rosa experimentó por primera vez la alegría de ser no solo la que da cuidado y comunidad, sino también quien la recibe. Su definición de fortaleza había cambiado para siempre. Ya no significaba mantenerse de pie sola, sino aprender a sostenerse mutuamente. La tarde se transformó en noche, y las estrellas aparecieron sobre Madrid, testimonio silencioso de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luces que nos guían hacia casa. Una casa que Rosa había descubierto no era un lugar, sino las personas que nos acompañan en el camino. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.